Muy bien, hermanos, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos, el capítulo 16. Y vamos a leer pues estos versículos del 9 al 20. Y dice así pues la palabra del Señor. Cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con ella, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Y después de esto apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues vamos, hermanos, a concluir los estudios del Evangelio de Marcos, estos estudios o predicaciones que nos han llevado pues ya bastantes años, ¿no? Se comenzaron allá en Bilbao en diciembre del 2018, ¿no? Entonces, lo hemos también seguido de manera bastante intermitente, ¿no? Pero bueno, nos ha tomado entonces ya estos más de 4 años, y ya encaramos entonces la recta final, ¿no? No es el último mensaje, porque se tiene que un poco entrar más en detalle de lo que aquí se nos dice en este pasaje. Pero antes de hacerlo, antes de abordar este texto, pues es necesario que hagamos una especie de introducción, ¿no? No es de lo que a mí más me gusta hacer en la vida, pero a veces es necesario hacerlo. A veces es necesario tomar tiempo, e incluso desde el púlpito estar afirmando que este texto que hemos leído es palabra de Dios, que siempre ha estado en la Biblia y que no debería, bajo ningún concepto, dejar de estar en la Biblia. Entonces, este es palabra de Dios auténtica, que se tiene que usar en la Iglesia y para los cristianos, para la enseñanza, para la predicación, para la doctrina de la Iglesia, como exactamente cualquier otra escritura, porción de la Escritura. No sé, alguien podría decir, tal vez, ¿no? ¿Por qué ahora decir esto, no? Si está en la Biblia, lo acabamos de leer nosotros, pues es normal, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué estas palabras, no?
pues estas cuestiones evidentemente no se plantean en nuestra iglesia, en nuestra congregación local, porque bueno, estamos leyendo una Biblia Reina Valera, ¿no? Y además es una Reina Valera la revisión de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que está, pues, como sabemos, fuertemente apegada al texto recibido del texto griego, ¿no? Sobre el cual se hacen las traducciones. Resumiendo, en las Biblias de la Reforma, como la Reina Valera, como la Biblia en inglés, la King James, o la Biblia de Ginebra, francés, etcétera, 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 la que hay, la Biblia de Lutero. Entonces, en todas las Biblias de la Reforma, eso no se plantea. Este pasaje siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces se traduce de manera literal y pues entonces tampoco hay notas al pie de página, ¿no?, que vengan y pongan en duda este pasaje. Esto es lo que ocurre en muchas Biblias, tal vez, no sé si lo tendréis ahora, en alguna de las Biblias que estéis ahora mismo cotejando. Puedan haber una nota que diga, estos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos y mejores disponibles. Y esto yo lo leí por primera vez, por cierto, en una Biblia Reina Valera del 60. ¿Y lo hicieron por qué? Pues porque era una Biblia de estudio. Y entonces los que hicieron la Biblia de estudio, aunque la Biblia del 60 evidentemente la mantenía, era para cuestionarlo, ¿no? Evidentemente cuando lo leí, eso sería en el 92 o así, que tendría yo, pues 23 años, pues eso me chocó muchísimo. Gracias al Señor no me creó problemas de fe, pero eso le puede plantear algunos problemas de fe en cuanto a la confiabilidad de la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, esto se ha convertido en la práctica, digamos, muy habitual en todas las Biblias, sean tanto católicas como protestantes, ¿verdad? Pero esto, o también ponen este pasaje entre corchetes, ¿no? Entre corchetes, como diciendo, pues eso normalmente acompañado con esta nota al pie de página. Y bien, pues entonces, esto es la práctica habitual, como también la práctica habitual cada vez más y más entre todas las versiones de la Biblia, pues es estar siguiendo el texto crítico. El texto crítico, ya hablaremos, ¿qué significa eso? Que introducen variantes, ¿no?, cambios con respecto a la Biblia tal como nosotros la conocemos, ¿no? La Biblia de las Américas, la NBI, digamos, la que queramos. Todas cada vez más están siguiendo el texto crítico. Entonces alguien se podría preguntar, pero bueno, ¿hay alguna versión que quite estos versículos precisamente? Pues hasta donde yo sé, puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé, todas las versiones se limitan a dudar de ellas y ponerlo entre corchetes. Y hasta donde yo sé, solamente hay una versión que lo haya quitado de la Biblia, que es una Biblia de origen español, es la Biblia textual. Es una Biblia que conocemos y que también nos resulta cercana, os quiero decir, por supuesto. Y de verdad, hermanos, no penséis que yo hago esto alegremente. No lo tomo a la ligera. El dedicar una predicación a tratar este tema, porque si solamente fuera que se publicó y ha pasado desapercibido, pues lo dejas desapercibido y la cosa muere por sí sola. El problema es que cada vez hay más seguidores. Y el problema es que cada vez más gente
está diciendo públicamente que este texto no es palabra de Dios. Esta misma semana he estado viendo pues, un ejemplo de alguien en redes sociales que estaba criticando públicamente este texto. Decía, ¿por qué no hay que comprar la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria? ¿No? El Nuevo Testamento se ha distribuido decenas de miles, centenares de miles gratuitamente. Pues decía, una de las razones principales es por qué mantiene este pasaje. Según él es falso. Entonces, esto es algo que está creciendo. Esto es algo que no se ha abordado. Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No se dice que toda la masa se vuelve levadura, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Y está leudando. Lo que nunca ha ocurrido está empezando ya a ocurrir. Y de la misma manera que España se puso en la delantera del mundo con esto del matrimonio homosexual, fuimos de los primeros del mundo, ¿verdad? Del mundo mundial, antes incluso que Estados Unidos, cuando Obama pues juraba por todo lo más sagrado para él, que para él el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿no? Lo hacía de rodillas mirando a no sé dónde. De la misma manera que cuando él hacía eso, España ya estaba aprobando el matrimonio homosexual, España se ha puesto a la delantera del mundo en quitar de la Biblia este pasaje. Y, como digo, este ejemplo está extendiéndose. Entonces, hermanos, debido a que es una enorme gravedad, que no se trata en el púlpito porque se rehuye, no es lo más fácil de abordar ni lo más agradecido, ¿verdad? Pero por el peligro para la Iglesia se tiene que hacer, y de verdad no, tampoco lo pienso hacer como una disertación académica de seminario, aunque también tenga que dar algunos pocos datos. Pero esto sigue siendo una predicación y sigue siendo un mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el pasaje que hemos leído es palabra de Dios, siempre ha sido palabra de Dios y siempre será palabra de Dios. Y así lo tenemos que leer. Así lo tenemos que leer y no más. Y lo vamos a hacer con temor reverencial. Como dice Isaías, ¿no? Aquel que tiembla ante su palabra. Temblar ante la palabra de Dios, y este pasaje también en particular. Temblar de hablar mal, y mucho menos alzar la mano en contra de este pasaje o cualquier otro texto de la Escritura. Porque hemos de empezar por el principio, por la premisa que hemos de seguir. Premisa, axioma, presuposición. Es que afirmar que este texto no es original, no es auténtico, o es una falsificación, primero, no tiene sentido, es absurdo, y segundo, lo más importante, es contrario a la palabra de Dios. Contrario a la palabra de Dios. Y vamos a ver brevemente el problema, hermanos. Quedamos el otro día leyendo el versículo 8, ¿verdad? El final. La última frase, porque tenían miedo, ¿no? Bien, pues ahí se acaba el versículo y el versículo 9 comienza tal como hemos leído. Sabéis, en griego, si tradujéramos exactamente el mismo orden del griego, pues tendría que ser, pues, no dijeron nada a nadie, tenían miedo, porque, ¿no?
porque es la última palabra. En español, por supuesto, no tiene sentido, ¿no? Tenían miedo porque. El porque, concluye la frase, ¿no? Entonces, en griego sí que se puede hacer. En griego sí que había ese cambio de orden, ¿verdad? Lo hay. Pero no para concluir un libro. No para concluir una frase. Eso muestra que continuaba el discurso, ¿verdad? Entonces, esa es la gran cuestión, el gran problema, ¿verdad? Que se dice que no, esto no es auténtico, pues entonces dice, esto se acabó ahí. Mirad, la gran mayoría de los estudiosos, de los eruditos, de los conocedores, de los profesores del Nuevo Testamento y de griego, dicen y afirman que sí, que Marcos acabó ahí. Que Marcos acabó ahí. Entonces, no se dan cuenta o no le prestan la debida atención a que no tiene ningún sentido que la frase acabe así, ¿verdad? Vale, pues entonces, tampoco tenía mucho sentido que un evangelio escrito por por Marcos, ¿no? Siguiendo al apóstol Pedro, no hiciera prácticamente ninguna referencia a la resurrección, o muy poca, ¿no? No se hable de Cristo resucitado, que se apareció a los discípulos, no se hable de Cristo dando la comisión a su iglesia y de su ascensión a los cielos, ¿no? Sino que acabe el evangelio de esa manera tan abrupta, ¿no? Tenían miedo porque... Después están los pocos eruditos, etcétera, etcétera, que sí, que dicen que sí, que eso no tiene sentido. Entonces, lo que significa que el evangelio continuaba, pero esa parte entonces se perdió, ¿no? Se perdió. Pero eso, pues entonces, no es que no tenga sentido. Es que eso además está en contra de la palabra de Dios. Eso es en contra de la palabra de Dios. Porque eso, por un lado, es considerar la Biblia como cualquier otro libro. Pues no sé, pues como pensar, no, es que Cervantes escribió Don Quijote, pero puede pasar que se perdiera un capítulo del Quijote y que ahora hemos encontrado un capítulo del Quijote que estaba perdido, ¿no? Es un libro que escribió Cervantes, un libro humano, no pasa nada. Pero entonces eso es tratar a la Biblia como si fuera un libro humano más. Pero el problema es que la Biblia no es un libro humano más, lo escribieron los hombres, pero fue y es la palabra de Dios. Porque es la palabra inspirada por Dios. La palabra inspirada por Dios, según de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura en el sentido de cada escritura, cada parte de la escritura es inspirada por Dios. Y también, segunda de Pedro, lo vimos en su día, capítulo 1, versículo 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es contrario a la palabra de Dios decir que Dios da una palabra inspirada y luego esa palabra inspirada se pierde, ¿no? Como el capítulo perdido del Quijote. Eso es contrario a la palabra de Dios, contrario a lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 18. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo suceda. O lo que dice en Mateo capítulo 24 y versículo 35. Que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O lo que también dice en Primera de Pedro, esa cita de Isaías, en el capítulo 2 y
Capítulo 1, versículos 24 y 25, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Es contrario a la Escritura decir entonces que en la Biblia se puede encontrar libros falsos. Que en el Quijote, por ejemplo, haya una parte del Quijote que no la escribió Cervantes, sino su amigo, o que alguien lo ha puesto, no pasa nada porque es un libro humano. Pero en la Biblia sí, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30 y versículo 5, que toda escritura es pura. Escudo es él a los que en él esperan. Y fijémonos, no en vano añade, no añadas a sus palabras, para que no te reprende si has hallado mentiroso. Toda palabra es pura, en otras versiones presenta, acrisolada, etc. También se presenta esto en Salmo 18:30 o también en 2 Samuel 22:31. Y también nos encontramos lo que dice en el Salmo 12 y versículo 6. Salmo 12 y versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Entonces vemos, todos los hombres, todos nosotros pensamos y creemos lo que creemos a partir de unas ideas, a partir de unas premisas, de unos axiomas. Hoy en día dicen presuposiciones, ¿vale? Y estas, entonces, que estamos diciendo son las premisas que Dios nos da en la Biblia para que pensemos correctamente, ¿verdad? Uno puede tener un razonamiento perfecto, impecable, ¿no? Es que es maravilloso, pero no parte de una premisa correcta. Y si no parte de una premisa correcta, entonces ya puede estar el razonamiento perfecto, que el razonamiento es falso porque conduce a una conclusión falsa. Entonces, estas son las premisas que nos da la palabra de Dios. Que todo lo que está escrito es palabra de Dios. Y que todo ha sido guardado y ha sido preservado. Y que toda palabra que Dios inspira, Él la preserva. Esto está también recogido en la Confesión de Fe de Westminster, en el artículo 1, de que, justo después de hablar de la inspiración, habla de que todas las palabras de Dios son guardadas por un cuidado singular o especial, por una providencia especial de Dios por su palabra. Entonces Dios tiene un cuidado sobre la Biblia como de ninguna otra cosa sobre la tierra, excepto el cuidado también de la Iglesia. Las dos cosas están muy en común. Entonces, bueno, si uno no le gusta pensar así o rechaza estas premisas, pues no son ideas de hombre, son ideas de Dios. Son las premisas que nos da Dios. Y es enfrentarnos, por lo tanto, a lo que Dios nos dice. Dirán algunos, ¿sabes qué? A ver, todos los que verdaderamente saben algo en teología, en el Nuevo Testamento, en el griego, pues te dicen que no, que esto no es verdad, que esto no es así, que esto no tiene que estar aquí. Bueno, ya hablaremos también de esto ahora, ¿no? A continuación. Si los que verdaderamente saben, lo saben o lo que hacen es repetir lo que dicen unos otros, ¿no? Uno por imitación u otro para figurar, a ver si le dejan figurar también en la foto, salgan en la foto, ¿no? Pero pongamos que sí, pongamos que todos los que dicen que saben, por un momento, que sea, es verdad que ellos lo saben, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios?
que pensemos. En Romanos capítulo 3 y versículo 4 nos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El testimonio de Dios no depende de la multitud de los hombres que lo confirmen, ni si son más o menos sabios o reputados, o si son doctores en las más importantes facultades y seminarios de Europa y de Estados Unidos. ¿No? Porque Dios ha elegido a lo necio y a lo vil para confundir a lo sabio. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y si todos los que verdaderamente conocen, etcétera, etcétera, pues están de acuerdo, pues todos están, si están en contra de la palabra de Dios, igualmente equivocados. Bien. Hermanos, hay un chiste que he escuchado esta semana, por cambiar un poco el tono, que decía un hombre, ¿no? Decía: mira, yo en mi casa soy yo quien da la última palabra en todo. Sí, mi amor. Pues eso pasa muchas veces, ¿no? Con esto de que nosotros decimos acerca de la autoridad de la Escritura. Nosotros decimos que creemos en la autoridad de la Escritura por encima de todas las cosas, pero después es el sí, mi amor, a lo que dicen los especialistas, o lo que dicen los gobiernos, o la opinión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues esto es, quería decir. Pero entonces vamos a pasar ahora al segundo punto. Al segundo punto, primero era acerca, como hemos visto, de la premisa, ¿no? Primero, que no tiene sentido, después las premisas que es en contra de la palabra de Dios. Pero ahora, a tratar el asunto en sí. ¿Qué es falso? Es falso decir que no ha de estar en la Biblia porque no está en los manuscritos más antiguos y mejores. Falso. Y alguien dirá: no, te pasas un poco tal vez. Yo diré que es una de las peores mentiras que hay. De las peores mentiras que hay. ¿Y saben por qué? ¿Han escuchado algunas veces esa frase que dice que la peor mentira es una verdad a medias? Pues eso. Esto es una verdad a medias, pero usada para hacer creer una mentira. Esto es una falacia lógica. Se conoce como la falacia de la verdad a medias, que es utilizar una parte, un elemento de verdad o una apariencia de verdad para hacer que creas en una mentira. Bien, pues vemos, en realidad puede llegar a ser, en según qué mentes, no digo que sea el caso pero en según qué mente puede ser la forma más deleznable, más deshonesta de engañar, porque es engañar a otro por medio de una verdad. Es realmente retorcido, quiero decir, puede ser retorcido en mentes que lo hagan conscientemente, No digo que este sea el caso, pero puede llegar a ser. Fijémonos, ¿no?, la gravedad del caso. Es decir, sería la forma más elaborada de mentira. Bien, pues entonces vayamos ahora, y es lo que iba a decir en cuanto a los datos, muy brevemente. Sí, está ausente en 2 manuscritos, que son efectivamente los más antiguos. Estos se llaman el Sinaiticus y el Vaticanus. Les dan fechas a uno, el Vaticanus, del 325, la fecha del concilio de Nicea, y el Sinaiticus, pues un poco posterior,
el año 350. Bien, pero esa es la única parte de verdad. A partir de ahí todo lo demás es mentira. ¿Por qué? Porque hay también otros manuscritos griegos, ¿no?, que se conocen como unciales, es decir, que son escritos en letra mayúscula, sin separación de palabra en palabra, imaginaos, ¿no?, que son el Alexandrinus y el Beza, que son también tan antiguos como ellos, ¿no? Les dan a lo mejor una diferencia de unos 50 años con respecto a estos otros, ¿no? A ver, en estos manuscritos no está escrita la fecha. Esos son cálculos que se hacen, ¿no?, y tienen una fiabilidad, digamos, aproximada. Es decir, que podemos decir que son de la misma época, ¿verdad? De la misma época. Bueno, pues entonces en esto sí que está. Es decir, de los 4 manuscritos más antiguos, en 2 está, en 2 no está. Pero después está la masa posterior de los manuscritos, que se conoce como las cursivas, ¿no?, que son escritos en minúscula. Y en el 99, no, es decir, en todo lo demás, que manuscritos está. En todo lo demás, y estamos hablando de 5.000 copias, de más de 5.000 copias. Es decir, que si tomamos todas las copias de todos los manuscritos griegos, más del 99,99% de todos los manuscritos griegos está este final de Marcos. Solamente hay 2 manuscritos en los que no está, y otros 2 manuscritos que son igualmente antiguos, sí está. Pero no es solamente eso. Porque además de esto, está este pasaje en todas las traducciones de la Biblia anteriores a los 2 manuscritos en los que no está. Las traducciones del siglo II, III y IV anteriores al Sinaíticos y al Vaticanos, que fueron unas cuantas. Ya la Peshitta en arameo, en siriaco, pues a mediados del siglo II, ¿no? Es decir, el 100 y pico. También la antigua latina, anterior a la Vulgata, en copto, en gótico. Todas las traducciones de la Biblia que se habían hecho, estaba este pasaje. Bien, pero esto eran traducciones y se traducía del texto griego. Eso significa que ellos lo tradujeron de unos manuscritos del texto griego que sí que había este pasaje. Entonces eso significa que antes de estos 2 manuscritos famosos, había manuscritos griegos que sin duda alguna lo había. Porque no son solamente estos, también nos han llegado los leccionarios de este periodo. ¿Y qué son los leccionarios de este periodo? Pues son los textos del Nuevo Testamento, en este caso, para ser leído en las iglesias, y en todos está. Pero no es solamente eso, hay una larga lista de padres de la iglesia que lo están citando con palabras en griego que son de este pasaje, no hay duda, o que se están refiriendo a cosas de este pasaje, no hay duda. Entonces tomamos todo el conjunto y tenemos que todos pues incluyan este pasaje, ¿verdad? Bueno, pues entonces esta es la cuestión. No sé si es que esto, veis la gravedad del peso de todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero ¿sabéis lo más impresionante de todo esto? Esto no es lo peor, o esto no es
si hemos visto algo. Ahora viene digamos, para rematarlo, es que entre estos dos manuscritos que no tienen ese texto, el Sinaítico y el Vaticano, dicen, mira, si fueran idénticos, dicen, mira, todavía tendría un peso. Pero es que estos dos manuscritos, además, se diferencian entre sí en miles de lugares. Tienen miles de diferencias entre sí solamente. Entonces, ¿cuál de los dos es el verdadero? Evidentemente, los dos son corrompidos. No pueden ser los dos originales. ¿Cuál de los dos es entonces el original? ¿Cuál es el verdadero? La gente dice, bueno, ninguno de los dos. Los que abogan por la crítica textual dicen, ninguno de los dos es el verdadero. Como para ellos tampoco es el verdadero el 99,9 periodo de todo el resto de los 5.000 manuscritos, que no tiene variaciones, o apenas significativas, mínimas. Este 99 se le conoce como la tradición eclesiástica o el texto eclesiástico, o también el texto mayoritario. Bueno, a veces también se le llama texto tradicional, texto mayoritario o también texto recibido. Es decir, que el texto recibido es el 99,9 periodo sin cambios. Y después hay dos que tienen cambios. Y entonces, ¿cuáles son los verdaderos? Dice, el 99% no lo es, pero estos dos tampoco. ¿Cuáles son ellos? Según ellos, el texto verdadero. Dice, no se sabe. Se perdió. ¿Hay alguna manera de recuperarlo? Dirán, no, pero hacemos nuestras pruebas. Ahora quitamos aquí, ahora ponemos allá. Ahora hacemos una edición que añadimos este cambio. Dentro de un año o dos haremos otra edición, le cambiamos otra cosa. Así también vamos añadiendo ventas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es verdad. Y también eso le da al que traduce un rango eminentísimo, no es solamente un mero traductor, ¿no? Hoy en día están los traductores aquí, el Google Maps, el de Google, etc. Pero fijémonos, ¿no? Que es una cosa, pues, que aquí está decidiendo qué lectura es la correcta. Entonces, al final es algo perfectamente arbitrario, perfectamente subjetivo. ¿Eso es realmente la verdad? No. Eso es una corrupción de la verdad. Todo esto es lo que piensan todos los adeptos de la crítica textual. Todos, ¿no? Lo estoy diciendo, esto es en general. Esto es en general del estado de la Iglesia. Pero cuando hablo de la Iglesia, hablo también de la Iglesia evangélica. Incluido los más conservadores, los llamados más conservadores del mundo evangélico. Llámense los pentecostales, llámense los bautistas, comillas, reformados. Todos ellos son fervientes, o casi todos, el 99,9 periodo, fervientes partidarios del texto crítico, de todo esto que estamos diciendo, de estas falacias, de estas mentiras. Lo que hace la diferencia es que la Biblia textual, tal vez queriendo ser coherente, lo ha quitado. Pero haciendo eso se ha atrevido a algo que nadie se ha atrevido. Y, como decía al principio, el ejemplo está cumpliendo. Y es peligroso esto, muy peligroso, porque el Señor trae bendiciones sobreabundantes sobre iglesias y sobre naciones que guardan pura su palabra. Pero si la iglesia se dedica a esto, hermanos, nada bueno va a haber.
nada bueno va a venir. Nada bueno va a venir. Y, hermanos, como decía al principio, no lo digo yo todo esto a la ligera, sino desde el convencimiento de que puede hacer mucho daño y también desde el convencimiento de que yo lo he hecho a las personas que se han vuelto fanáticas de esta versión. Y a esas personas que se han vuelto fanáticas de esta versión, que puedan llegar a escuchar este mensaje. Les digo que esto no es un problema de mayor o menor información. Esto no es un problema de educación. Esto no es un problema de conocimiento. Esto es un problema moral y espiritual. Y esto es un problema que se llama pecado. Y esto no se soluciona con más o menos conocimiento. El único solución que hay es arrepentirse. 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 Y dejar entonces esta defensa en público de esta versión y sobre todo no atacar las versiones de la Biblia que fielmente mantienen este texto de la palabra de Dios. A todos aquellos fanáticos que atacan este texto, arrepentíos, arrepiéntanse porque no tiene otra palabra más que pecado y no es un pecado pequeño. Y por supuesto, hermanos, para nosotros, para que seamos limpios de esta levadura. No es ni siquiera, hermanos, una buena traducción, lo puedo decir, tiene cosas buenas, como todas también, a lo mejor aquí y allá, dan una cosa interesante, pero el tenor general sobre todo, y sobre todo el descansar sobre la premisa fundamental que es falsa, lo invalida completamente. No es la versión, no es la Biblia para nosotros como iglesia, ni siquiera como creyentes. Entonces, hermanos, quiera pues el Señor que escuchemos todos esta palabra y la llevemos al corazón para que, como dice Isaías, que el que tiembla a su palabra, hemos de tener un temor reverencial ante la palabra de Dios. Y, como se suele decir, nos hemos pasado ya 4 pueblos de hablar cualquier cosa de la Biblia. Ya es cuestión de volver a expresarse con respeto y con conocimiento acerca de la palabra de Dios. Pues que el Señor nos dé la gracia a todos, que el Señor pues tenga misericordia de su iglesia.